La Sociedad Española de Radiodifusión presenta... Ser... ¡Viva la radio! Podcast. Siempre. España retira definitivamente a la embajadora española en Buenos Aires, que no volverá a su puesto tras ser llamada a consultas. El gobierno responde así a los nuevos insultos de Milei, que esta madrugada ha dicho que el presidente Pedro Sánchez es un cobarde. Y lo ha dicho con un argumento bien machista, además, el de que a Sánchez han salido a defenderlo mujeres del gobierno, y que eso demuestra una supuesta cobardía por parte del presidente español. Tras esos nuevos insultos, reacciona el gobierno por boca del ministro de Exteriores, José Manuel Álvarez. El primer día llamamos a consultas, el segundo día convoqué al embajador y hoy, tercer día, retiramos definitivamente a nuestra embajadora de Argentina. Nosotros no tenemos ningún deseo ni ningún interés en ninguna escalada, pero es obligación del gobierno defender la dignidad y la soberanía de las instituciones españolas. Un movimiento al que Milei ha contestado casi al instante, descalificando a Sánchez. Lo que está ocurriendo es literalmente un disparate. Propio de un socialista fatalmente arrogante. Se convertirá en el hazme a reír de todo el mundo por la payasada que está haciendo como consecuencia de un tema de índole personal. Temperaturas más altas a partir de mañana, pero todavía con tormentas. Jordi Carbó, buenas tardes. Buenas tardes, tormentas que cada vez afectarán más al extremo norte de la península a medida que vaya avanzando la semana, a la par que el ascenso también será más evidente, y todo apunta que, por ejemplo, a finales de semana ya va a hacer calor prácticamente de verano. Esta noche todavía con chubascos en la mitad norte de la península, hasta bien entrada la madrugada, cercanos al Mediterráneo, en Cataluña, por ejemplo, al sur de Aragón, en el norte de Castellón, y más avanzada la madrugada estas tormentas alcanzarían también la isla de Mallorca y Menorca. Después mañana, a primeras horas, ambiente todavía que invitar a abrigarse un poco. Al mediodía, ambiente ya más suave que hoy, al sol incluso un poco cálido, y como decíamos, mañana las tormentas ya solo afectarán al extremo norte de la península. Toni Kroos deja el fútbol. Gallego, muy buenas. Muy buenas. Después de que este verano juegue la Eurocopa con la selección alemana, ha decidido no aceptar la oferta de renovación del Real Madrid ni escuchar la de otros clubes de otros países. Esta 10ª temporada con el mejor club del mundo, con Real Madrid, es mi última. Es la decisión correcta, que es lo que quiero. Siempre tenía la idea de acabar de mejor manera. Tiene 34 años y dice que prefiere retirarse en el mejor momento de su carrera. La que renueva su contrato con el Barça es Alexia Putellas, que seguirá en el club azulgrana hasta el año 2026. Así empieza Hora 25. ¿Qué hizo el cobarde de Sánchez? Se metió abajo de la pollera a las mujeres y me mandó a hacer agredir por las distintas mujeres del espacio. Pollera es como se dice falda en Argentina. Así que Milei dice que Sánchez es un cobarde porque se ha metido debajo de las faldas de las mujeres de su gobierno, básicamente. Lo ha repetido además varias veces. Son insignificantes porque necesitan salir a pegarme a manada. Es tan cobarde que necesitó mandarme a pegar por mujeres. Un argumento profundamente machista al que ha respondido la portavoz del gobierno, Pilar Alegría. En el pleno siglo XXI la política no es una cuestión de faldas o de pantalones. Es una cuestión de respeto y que las mujeres tengamos voz y autonomía no es cobardía, es igualdad. Esta es la respuesta política. La diplomática, lo decíamos al inicio, es la retirada definitiva de la embajadora española en Buenos Aires. Una decisión dura que Álvarez justifica en que no hay precedentes de un jefe de Estado que vaya a la capital de un país para insultar a las instituciones de ese país. De momento, Argentina no va a responder con la misma medida. Su embajador seguirá en Madrid, pero mantienen que por su parte no hay conflicto diplomático, por lo tanto no lo van a hacer. Pero han escuchado ya a Milei, que le ha recomendado hasta un psicólogo a Sánchez. Informa desde Argentina para la SER, Berta Reventós. El gobierno argentino da por finalizada la disputa con Pedro Sánchez, que nunca ha elevado conflicto diplomático pese a la retirada de la embajadora española de Buenos Aires. Se mantiene en agenda el viaje de Milei a España en junio, el cual será analizado por el gobierno español, como ha dicho el ministro de Exteriores, José Manuel Álvarez, esta mañana en rueda de prensa. Analizaremos en detalle qué tipo de visita es la que quiere hacer Javier Milei a España. Desde luego, en su primera visita, el Estado español puso todos los medios necesarios para acogerle con la hospitalidad y con la dignidad que merece el cargo que representa Javier Milei. En paralelo, Milei era entrevistado en un canal argentino donde ha vuelto a llamar totalitario a Pedro Sánchez por poner el Estado a su servicio en un conflicto personal. El complejo de inferioridad que tiene Pedro Sánchez frente a mi persona, digamos, el psicólogo que está recomendando a Alberto Fernández que se lo recomiende a Pedro Sánchez para que madure. No voy a ir. Y que le recomienda también un buen abogado para
para Begoña. El portavoz presidencial Manuel Adorni ha anunciado en rueda de prensa que mañana Milei cantará en el escenario del Luna Park, un mítico pabellón de Buenos Aires, en el marco de la presentación de su nuevo libro. A raíz de esas palabras del ministro Álvarez diciendo que el gobierno español analizará en detalle el viaje que Milei tiene previsto hacer a España en julio, Milei, acaba de escribir: veremos hasta dónde le llega el totalitarismo en sangre. Aviso, yo viajaré. Veremos si su gran complejo de inferioridad le permite que los liberales españoles puedan galardonarme en persona. Bueno, pese al choque diplomático, el gobierno lanza a la vez un mensaje de tranquilidad a las empresas españolas con intereses en Argentina. Carlos Cuerpos, ministro de Economía. Que pueden contar, desde luego, con el gobierno de España para ayudarles y asistirles, en este caso, en sus relaciones comerciales y financieras en Argentina. Protegeremos, como siempre hacemos, los intereses de las empresas españolas, no aceptando que haya un ataque a la democracia, a las instituciones españolas, pero protegiendo nuestros intereses. También en Argentina acompañaremos a nuestras empresas. Este tema atraviesa la política nacional a unas horas de que Pedro Sánchez comparezca mañana en el Pleno del Congreso. Los socios del gobierno tienen dudas sobre la proporcionalidad de la decisión que se ha tomado hoy, la de la retirada de la embajadora. Tanto Sumar como Podemos piden al PSOE que, si ha hecho esto con la embajadora en Argentina, hagan lo mismo con la delegación diplomática en Israel. Josué Coello, buenas tardes. ¿Qué tal, Aymar? Buenas tardes. Si hoy en el Congreso está siendo un día de discrepancias legislativas entre el Gobierno y los socios, también lo está siendo con los pasos dados contra Javier Milei. En Sumar hay mensajes en dos direcciones. Por un lado, apoyo a retirar a la embajadora. Con respecto a la decisión del Gobierno de retirar a la embajadora de Argentina, nos parece que es la decisión correcta. Pero también, como pedía Íñigo Errejón, dar pasos similares contra Israel. Nos hubiera gustado que esa respuesta hubiera sido igual de firme cuando miembros del ultraderechista Gobierno de Israel acusaron de complicidad con el terrorismo a ministros del gobierno de España. En Podemos el mensaje es el mismo, apoyo para defenderse de los ataques de la ultraderecha, pero con cierta sensación de sobreactuación. Javier Sánchez Serna, portavoz morado. Nos parece bien cualquier gesto de dignidad de nuestro país ante los insultos de la internacional reaccionaria, pero no entendemos que esa contundencia no se aplique a casos mucho más graves, y aquí sí vemos una sobreactuación que puede estar... La sobreactuación con este asunto es una idea que no solo en público trasladan los socios, también en privado. Muchos creen que este relato contra la extrema derecha le viene bien al PSOE, que hará de este discurso uno de los ejes de campaña. El PNV cree que todo se calmará cuando pase el 9 de junio. Me imagino que al final, dentro de un tiempo prudencial, pues las aguas volverán a su cauce en cuanto se quite toda pues esta espuma de ambiente de precampaña. Y como Aitor Esteban, Aymar, tanto Esquerra como Bildu piden calma antes de dar cualquier otro paso diplomático. Gracias, Josué. Y desde la oposición, el PP, Feijóo ha exigido hoy a Sánchez que dé marcha atrás en la decisión de retirar a la embajadora y le pide que pare esta deriva, es literal. Marila Rubio. Sí, para el PP el gobierno está sobreactuando y lo está haciendo por interés electoral. En un comunicado, los conservadores afean al Ejecutivo no haber retirado al embajador español en Rusia tras la invasión de Ucrania y sí hacerlo ahora. Según los populares, la sobreactuación electoral del gobierno está comprometiendo la posición de nuestras empresas en el exterior. Exijo a Sánchez que reconsidere su decisión y que pare esta deriva, es lo que escribía en las redes sociales un Feijóo que esta mañana ya acusaba al presidente de poner en riesgo los intereses económicos españoles en Argentina. Y no poner en peligro que el segundo inversor, que es España, en Argentina, tenga una profunda crisis diplomática. Por su parte, el portavoz popular, Miguel Tellado, ha acusado hoy a Óscar Puente de ser el origen de toda la crisis. Aquí hay un responsable claro que se llama Óscar Puente, insultando gravemente al presidente de la República de Argentina. El líder de Vox, Santiago Abascal, ha dicho que el gobierno se muestra más contundente contra Milei que contra Putin. Un Vox que ha tratado hoy de utilizar esta polémica para desgastar al PP, diciendo que el presidente argentino ha hecho mejor oposición a Sánchez que Núñez Feijóo. La Comisión Europea ha condenado las palabras de Milei contra la mujer de Sánchez. Les ataques personales a los miembros de familia de los políticos ne son pas aceptables. Dice el portavoz de Exteriores de la Comisión que los ataques personales a las familias de los políticos no son aceptables, a la vez que espera la Comisión Europea. Los dos países, España y la Argentina, van a trouver una solución para resolver cette disputa bilateral. Que España y Argentina solucionen un problema que, según la Comisión Europea, es bilateral. Sobre el fondo del asunto, cuando Milei llamó corrupta a la mujer del presidente Begoña Gómez, la Guardia Civil dice que no hay ningún indicio de delito en la actuación profesional de Begoña Gómez, que no hay indicio de delito. La organización ultraderechista Manos Limpias denunció a la mujer de Sánchez por tráfico de influencias, un juez abrió diligencias y encargó a la Guardia Civil que investigara. Y ahora, la Guardia Civil, la UCO,
según ha adelantado El País, dice que no hay ninguna prueba de que Gómez cometiera algún delito. Pedro Jiménez. El informe de la UCO al juez que investiga la actividad profesional de la mujer del presidente del gobierno concluye que no hay indicios de delito de tráfico de influencias. Por un lado, porque no hay ningún elemento que permita inferir que Begoña Gómez intercedió para que Air Europa obtuviera un préstamo del gobierno en pandemia. Los agentes solo recogen las 2 reuniones que mantuvo en fechas anteriores al COVID con el CEO de la compañía. Luego están las 2 cartas de recomendación que Gómez suscribió para recomendar al empresario Carlos Barrabés, que ganó 2 concursos públicos. Aquí los agentes dicen que este empresario ha obtenido hasta 28 adjudicaciones en los últimos años y que no hay ningún dato que relacione a Begoña Gómez con los miembros de la mesa de contratación. Por cierto, la UCO también señala que no ha podido acreditar que Barrabés montara el máster de Begoña Gómez, tal y como publicó algún medio, y también confirma que una de las informaciones en las que se basa la denuncia del pseudosindicato Manos Limpias que ha abierto esta causa es falsa. Esta noche se va a consumar la primera fractura del gobierno en una votación en el Congreso. Los diputados de Sumar van a votar en contra de que se tramite la propuesta del PSOE sobre el proxenetismo. Esta proposición de ley, la del PSOE, busca castigar todo el proxenetismo, a cualquier persona que gane dinero con la prostitución de otra persona. Ahora mismo solo está castigado cuando el proxeneta intimida a la mujer para que se prostituya o cuando ejerce violencia sobre la mujer para que ella acceda a prostituirse. El PSOE quiere cambiar eso, quiere que el proxenetismo esté castigado siempre con penas de cárcel. Haya intimidación, haya violencia o no haya ninguna de estas cosas. Y además, la proposición del PSOE también busca castigar a los dueños de los prostíbulos. Pero Sumar va a votar que no a esta proposición de ley. Es un debate muy incómodo para Sumar, el del abolicionismo o regulacionismo de la prostitución. Divide a los partidos que forman Sumar. Y por eso, desde Sumar acusan al PSOE de querer debilitarlos a las puertas de las elecciones europeas. Así que han decidido que van a votar que no. Claro, si Sumar vota en contra, la única manera de que el Congreso empiece a tramitar esta proposición del PSOE es que el PP lo apoyara. A esta hora el PP no ha dejado claro qué va a votar. Se vota en torno a las 10 de la noche, 9 en Canarias. Pero, por lo que estamos escuchando en tribuna, Mariola Lourido, buenas tardes. Buenas tardes, Aymar. Al PSOE se le complica la cosa bastante. Bueno, tanto que ahora mismo su ley para abolir la prostitución está en el aire, está en riesgo. Los de Feijóo han decidido hacerlo sufrir hasta el último momento, aprovechando su debilidad al no contar, como dices, con el apoyo de sus socios en el gobierno y de investidura. El PP exige la retirada de la ley. Ana Los. Es retirar esta proposición de ley y trabajar todos en el seno de la Subcomisión contra la Violencia de Género para conseguir una ley integral de trata, que es lo que realmente se necesita. Vamos a darles una oportunidad. Bueno, pues fuentes del PSOE aseguran a la cadena SER que en ningún caso van a retirar su ley. Tras el debate, la ministra de Igualdad, Ana Redondo, en los pasillos asumía que será difícil su admisión a trámite. No está confirmado porque hasta que no voten yo espero la abstención, pero es cierto que lo que hemos oído en la tribuna no es halagüeño. No creo que se abstengan ni siquiera. Como decía, Sumar votará en bloque que no. Dice que la ley es electoralista, punitivista, que dejará a las mujeres prostituidas en una mayor precariedad y clandestinidad al no ofrecer alternativas sociales y económicas. Galapín. Porque muchas de las mujeres que ejercen la prostitución se encuentran en situaciones de transfobia, en situaciones de racismo estructural, de pobreza, de desigualdad, y su propuesta no aborda ninguna de estas cuestiones estructurales, absolutamente ninguna. Lo único que hace es criminalizarlas. Para la portavoz del PSOE, Andrea Fernández, la prostitución es machismo, violencia contra las mujeres y... No es un trabajo autónomo, es sobre todo un negocio millonario y muy lucrativo para unos pocos. Un negocio que requiere de miles de mujeres. ¿Ustedes creen que hay miles de mujeres en España que quieren ejercer libremente la prostitución? Aymar, efectivamente el pleno está siendo muy largo. Es posible que hasta ultimísima hora no sepamos si esta ley se salva o si el PSOE acaba sufriendo un duro revés a 2 días de la campaña de las europeas. Votación en torno a las 10, me decías, ¿verdad, Mariola? 10 o 10:30, vale. Me dicen. Vale. Pues vamos hablando a lo largo de la 25 hasta luego, hasta ahora. chao. Nos vamos a Burriana. El concejal de Cultura en esa localidad, allí en Burriana gobiernan el PP y Vox. El concejal de Cultura es de Vox y se ha convertido en punta de lanza de las obsesiones de la extrema derecha. Este concejal ha impedido que la biblioteca municipal compre las películas de Barbie y de 20.000 especies de abejas para incluirlas en el catálogo de la biblioteca municipal.
Barbie es una película feminista, 20.000 especies de abejas es una película sobre la infancia trans. El concejal reconoce que la biblioteca pidió comprar estas dos pelis y que él se ha negado. Radio Castellón, Andrea Agut. Vox asegura que descartó las películas al igual que descartó otras muchas que propusieron los técnicos al ayuntamiento. No sé de qué se sorprende la gente. Esto entra dentro del funcionamiento normal que hay en una concejalía, al igual que yo. Todo lo que propongo a los técnicos no se hace, pues todo lo que proponen los técnicos yo no lo firmo. No tengo la obligación de firmar. El concejal de Cultura de Vox, Jesús Albiol, asegura que van a solicitar la apertura de un expediente disciplinario al funcionario que ha filtrado la censura en la compra de películas y amenaza con destituirlo. Cabe recordar que también intentaron retirar la suscripción en el mes de julio de una serie de revistas en valenciano y prohibió su reparto en el municipio. Y además las decisiones del concejal también generaron polémica al ordenar que se apartará de la sección infantil de la Biblioteca Municipal los libros sobre diversidad sexual para, dice, proteger a los menores. En Madrid, Arriba, 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 atrévete a luchar. hoy es día de huelga en la educación pública, la segunda en 2 semanas. Los profesores reclaman mejoras laborales, reclaman que se reduzcan los horarios lectivos y que haya menos alumnos por aula. Una protesta, unas reclamaciones que no son exclusivas de los profesores de Madrid. De hecho, para el jueves hay otra huelga convocada en la Comunidad Valenciana y este mes ha habido manifestaciones también en Baleares, en Andalucía, quejas en Aragón. Malestar, por tanto, de los profesores contra las políticas de gobiernos populares y de gobiernos de PP y Vox. Adela Molina. El malestar ha estallado coincidiendo con la planificación del curso que viene, que se realiza ahora. El primero que organizan algunos de los gobiernos autonómicos de PP y Vox, como el de la Comunidad Valenciana. Allí se anuncia un recorte de más de 200 aulas en la escuela pública, lo que ha provocado la indignación de muchas familias. Rubén Pacheco es presidente de la Confederación Gonzalo Anaya, que agrupa asociaciones de padres y madres. El mayor recorte de aulas en la pública que se recuerda o que se haya podido ejecutar jamás. En Madrid los profesores han parado hoy para reclamar al gobierno de Ayuso mejoras que incluyan la reversión de recortes que aún quedan de la crisis financiera de 2012, hace más de una década. Alma es maestra de primaria en esta comunidad. Los maestros somos los que tenemos el mayor número de horas lectivas. Se amplió durante la crisis y nunca se ha vuelto a las horas que teníamos antes. El mapa de las protestas educativas abarca también Andalucía, donde los sindicatos de profesores acusan a la Junta de beneficiar a la concertada, Baleares por el proyecto lingüístico del nuevo gobierno o Aragón por el llamado Distrito Único, que favorece la concentración de alumnos ricos o pobres en determinados centros y que el Partido Popular está aplicando en todas las comunidades en las que gobierna. Hora 25. Aimar Bretos. A Israel le molesta la prensa. Ha confiscado equipos de grabación a la agencia de noticias estadounidense Associated Press con el argumento de que Al Jazeera, que está prohibida en Israel, coge imágenes de Associated Press y las emite, cosa que hacen todos los medios de comunicación del mundo. Usar imágenes de agencias y emitirlas. Associated Press tiene una cámara enfocando desde fuera de la Franja de Gaza hacia adentro, porque Israel no deja entrar a periodistas. Entonces tienen una cámara enfocando desde fuera. Ha ido Israel y se la ha llevado. Dicen en la Casa Blanca que esto es preocupante, piden a Israel que dé marcha atrás. Nicolás Castellano. La agencia norteamericana, una de las más importantes del mundo, ha denunciado en un comunicado cómo el ejército israelí les ha confiscado los equipos que en ese momento emitían desde Sderot, al sur de Israel, las imágenes en vivo de los bombardeos sobre la franja. Este es el momento en el que los militares israelíes desconectan en directo el micrófono de ese equipo que emitía, donde lo hacen también otras agencias internacionales. El argumento esgrimido por el gobierno de Netanyahu es que AP provee de imágenes a Al Jazeera, censurada en Israel desde inicio de mayo. La agencia americana recuerda que Al Jazeera es uno más de sus miles de clientes en todo el mundo que reciben esa señal en directo de la zona, como hacen también otras agencias, y por eso exige al gobierno de Israel que le devuelvan sus equipos y le permitan seguir emitiendo. Parte de esos bombardeos que Israel no quiere que se vean a través del gigante norteamericano de noticias han obligado a la ONU en las últimas horas a suspender el reparto de comida a una población al límite. La actriz Scarlett Johansson ha denunciado que OpenAI, la empresa de ChatGPT, ha imitado su voz contra su voluntad para utilizarla en una nueva versión del programa de inteligencia artificial. La empresa le ofreció a la actriz ser esa voz, ella se negó y ahora Scarlett Johansson se ha encontrado con que la voz del asistente virtual es sospechosamente parecida a la suya.
Tras amenazar con denunciarlos, la empresa ha suspendido, que no ha retirado el producto. Javier Ruiz. Buenas tardes. Scarlett Johansson dice que está en estado de shock, de ira y que todavía no se lo cree. Y lo que ha hecho la compañía en respuesta es poner todo esto en modo pausa, no en modo stop, porque no ha retirado una voz que, cuando se lanzaba el asistente de inteligencia artificial, se tuiteaba "Health". You'll get used to it. Una película en la que Scarlett Johansson es un asistente de inteligencia artificial y suena así. Good morning, Theodore. Good morning. You have a meeting in 5 minutes. You want to try getting out of bed? Ahora, Sky suena exactamente igual que ella. Hey there, it's going great. How about you? I see you're rocking an OpenAI hoodie. Nice choice. Técnicamente no es su voz, y los expertos como Enrique Dans decían hoy en Hora 14 que esto no se puede evitar. Hace muchos años que ya ella misma dijo es imposible luchar legalmente contra esto. Las compañías de inteligencia artificial están impulsando esa inteligencia incluso contra la voluntad de los humanos. Un algoritmo es perfectamente capaz de replicar una voz sin necesidad de copiarla, sin necesidad de partir de la propia voz. Incluso contra la voluntad de los dueños de esas voces, y plantean una cuestión de nuevo, y es dónde están los límites de esa inteligencia artificial. La mirada de Vidal Folk. ¿Realmente Biden está tan mal informado? Confunde dos tribunales distintos y, por tanto, ignora algo clave. Les cuento que Netanyahu está a punto de convertirse en un paria como los máximos dirigentes de Hamás. Eso significa que no podría viajar a 124 países adheridos al Tribunal Penal Internacional. Ni por Europa, ni por Sudamérica, ni por Australia, casi por ningún rincón del mundo podría viajar, salvo por las potencias más belicosas como Estados Unidos, China y Rusia. Es lo que ya le sucede a Putin. Como él, quizá gane la guerra militar, pierda la política y se convierta personalmente en un apestado. Así sucederá si los jueces de la Corte Penal autorizan que los fiscales emitan una orden de detención en cada uno de esos 124 países. El fiscal jefe acaba de acusarlo de cometer crímenes de guerra y contra la humanidad, como usar el hambre como arma bélica o atacar a la población civil. La acusación es equilibrada, pues va contra los abusos de ambas partes, y el principal padrino del israelí, Estados Unidos, no tiene baza ninguna, pues no forma parte de la comunidad internacional adscrita a esa instancia judicial, para su propio daño. Para más desgracia, el presidente Biden confunde las ventanillas. Reacciona al fiscal diciendo que su actuación es indignante, porque el gobierno israelí no estaría cometiendo genocidio. Se equivoca al 100%. La institución que analiza el posible genocidio, o sea, el exterminio de un grupo humano, es el Tribunal Internacional de la Haya, y la que examina los crímenes de guerra es el Tribunal Penal Internacional. Son acusaciones distintas, son tribunales distintos, aunque puedan coincidir algunos presuntos culpables. Biden o alguno de sus miles de asesores debería saberlo. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.